¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué controversia que hay con Apple Intelligence? Acaba de lanzarse ayer mismo la nueva versión de iOS 18.4 primera beta, algo que tendría que haber sucedido hace muchísimos días, y se lanzó de una manera no solamente demorada, sino tal vez incluso capada y con algunos detalles de sorpresas que no son del todo positivas. De hecho, comencemos por un punto, se lanzó un viernes, algo absolutamente inesperado, pero lo que presentaron, Apple Intelligence, ¿está a la altura de la competencia? ¿Estamos en problemas? Bueno, quédate que lo analizamos juntos. Bueno, y vamos a comenzar comprendiendo que Apple Intelligence es fundamental para la estrategia de comercialización de Apple. Toda la esencia de ventas desde el año pasado se basan en el modelo de inteligencia, en todas las campañas, en toda la comunicación. Sin embargo, como fueron demorando y con tantos problemas, en todas las campañas tuvieron que poner un asterisco, un apartado y decir próximamente. Eso tuvo un impacto negativo a tal punto que las ventas cayeron, por ejemplo, en mercados fundamentales como China. Y esa deriva y ese problema hizo que Apple perdiera tal vez su rumbo y algunas situaciones de impacto. Pensá, actualmente, ahora, fines de febrero, recién estamos en la primera beta de 18.4. Y esa beta, si bien incluye algo que esperábamos hace exactamente un año. Mirá, vamos a tener un parámetro. ¿Cuándo se presentó Apple Intelligence? En el evento de desarrolladores del 2024, es decir, en junio. Y presentaron muchas funciones que a hoy, febrero, ni siquiera están. Pero bueno, vamos a ver el lado positivo. En este momento, en febrero del 2025, llegó finalmente esta beta 18.4 habilitando idioma español. Bien, un avance, y habilitando también Apple Intelligence en mercados como por ejemplo la Unión Europea. Por lo tanto, 2 puntos positivos. Sin embargo, esperábamos la parte de la actualización de Siri con este manejo de múltiples acciones, un modelo de comprensión mucho más ampliado que permitía hacer múltiples pasos. Algo que aparentemente no está disponible. Y te digo francamente, probando lo que tiene Apple Intelligence desde las primeras betas, porque lo he probado en inglés, y actualmente cómo corrige en español, cómo redacta, es súper primitivo. Parece que recién está en los primeros grados elementales del colegio, es como que le falta madurar un poquito. Vos le ponés un formato profesional y es un formato no tan avanzado. Realmente la comprensión es bajísima y Siri está súper atrasado. Entonces, si analizamos el contexto, el impacto negativo de las ventas en China hizo que ahora, en febrero, recién terminen el acuerdo con Alibaba para incluir el motor de inteligencia artificial y generación de imágenes en un mercado tan fundamental pero tan complejo y restrictivo como el chino. Por otro lado, ya sabemos que a este punto en particular, Siri no ha presentado todos los avances que completan, y sabemos que la versión beta va a completar su ciclo en abril. Entonces, les queda lo que falte de abril, mayo y junio, que va a ser la fecha del próximo evento de desarrolladores. Entonces es altamente probable que hayan presentado algo que no llegaron a cumplirlo dentro del ciclo de actualizaciones. Esto nunca había pasado, pero miremos a la competencia. Samsung está en un momento increíble con lo que es Galaxy AI. Y bueno, hay que reconocer que Google está avanzando de una manera increíble y tomando terreno cada vez de una forma más sorprendente. Acá el problema grave es Apple, que no logra presentar un Apple Intelligence que valga la pena. Yo te digo, lo pruebo y al poco tiempo voy a ChatGPT. Entonces, comparemos las curvas de avance y las decisiones de Apple. ¿Cuál es la primer gran decisión que nos enteramos? El año pasado suspendieron su proyecto, un proyecto secreto que fueron casi una década de inversión, que fueron llevando como un sueño que tenían, que era el Apple Car. Ese proyecto lo abandonaron y utilizaron toda la materia, la inversión, y después de una inversión de miles de millones de dólares, dijeron: vamos a tomar todos los recursos humanos y los vamos a dedicar al departamento de inteligencia artificial. Entonces, esa reubicación aparecía como una gran oportunidad. Sin embargo, Apple Intelligence no tiene muy buena calidad y vos tenés que recurrir a ChatGPT para
preguntas más avanzadas, es decir, para un servicio de terceras partes. Algo que podría ser bueno si hubiera múltiples servicios para elegir o si vos tuvieras un servicio propio en el ecosistema de Apple que fuera una competencia, pero no lo es. Y analicemos ese punto en particular. Apple está atrasado, definitivamente, y muchas personas dicen, bueno, es que esto lleva mucho tiempo. Si vos mirás la curva de evolución que tiene, por ejemplo, cada lanzamiento de los modelos de ChatGPT, actualmente a punto de salir 4.5 y a nada de la versión 5.0, con el crecimiento que hubo en Google, con el avance del modelo propiamente, el modelo avanzado de voz, y vos te das cuenta de lo alejado que está. Hoy volví a probar Siri y decía, esto está muy lejos de lo que yo espero. Es más, Google con el modelo de voz ha avanzado muchísimo con Gemini. Entonces, cuando vemos en retrospectiva lo poco que avanzó Apple en materia de lo mucho que avanzó la competencia, te das cuenta que hay parámetros que, bueno, o se pone a tiro o se queda por fuera. Y te voy a dar otro ejemplo. En 2023, X, la compañía de Elon Musk, lo que antes era Twitter, presentaba XAI y XAI presentaba su primer producto Grok. Ayer, escucha esto, presentaron esta misma semana, y ayer ya está disponible para todos los demás que lo podemos probar, que no tenemos abono, la versión 3 de Grok, que todos los informes dicen que es el modelo más avanzado. En un año y medio, el modelo más avanzado le ganó a ChatGPT. De hecho, hoy es el punto número 1 en descargas en todo el Apple Store. Y vos decís, ¿en un año y medio lograron eso? ¿Y qué puede hacer? Escuchá, no solamente responder por grandes modelos de lenguaje, sino que además tiene Deep Reasoning, Search de la web y generación de imágenes. Y te digo, es sorprendente no solamente por lo que genera, sino por la velocidad en la que lo hace. Y esto lo hizo después de que Elon despidió al 90% de los empleados de lo que era Twitter cuando se pasó a convertir en X. Entonces, la división de inteligencia artificial logró un avance increíble en el ciclo más corto de la historia de la inteligencia artificial. Opacó a DeepSeek, lo cual demuestra que con un brillante liderazgo una empresa podría hacerlo. ¿Dónde está el problema de Apple? Porque hoy está por fuera y por detrás de todas las demás opciones y alternativas. Y si vos lo pensás, acaban de lanzar el iPhone 16C y el gran motor de venta es la unidad a mejor precio que puede tener Apple Intelligence. A ver, lo del precio ya lo debatimos y tenemos un montón de episodios y ahora lo vamos a analizar en profundo. Pero cuando vos analizás concretamente la realidad de lo que es Apple Intelligence, bueno, no es el elemento más seductor de ventas para que vos te vuelques a contratarlo. ¿Dónde estamos y qué va a pasar? Porque se vienen lanzamientos. Este año se espera la serie 17. Por eso, la única esperanza que hay en este margen de situación actual, que yo veo al menos, es que en el evento de junio de desarrolladores, el evento más importante de software, presente en iOS 19 con Apple Intelligence 2.0. Y esa Apple Intelligence cubra un Siri conversacional que esté al menos a la altura de los modelos que presenta la competencia, que pueda tener un sistema de reasoning que entienda los contextos, todo lo que se suponía que iba a tener en esta versión que en la beta del 18.4 primera beta no está. Ese Siri que entendiendo el contexto y que pudiendo hacer múltiples acciones a partir de esa orquestación pueda trabajar dinámicamente como esperamos que haga un modelo de inteligencia artificial, y que finalmente la generación de contenidos como imágenes o incluso videos o segmentos o crear fondos o crear interacciones como tiene todo el resto de la competencia lo incorporen de una vez de una manera útil, fácil y eficiente. Pero bueno, esa puede ser solamente nuestra opinión. Ponenos en los comentarios a ver qué te parece, y de paso, si te gustó, podrías considerar darnos un like, suscribirte y saber que tenemos una comunidad, La Manzana Mordida Plus, que tiene, bueno, cursos. Tiene un podcast dedicado de casi 2 horas. Todas las semanas incorporamos contenidos en la web que creo que merece la pena, y además tenemos un grupo de Telegram para todas tus consultas. Ajá, y tengo una sorpresa. ¿Te gusta el iPhone 16C pero no lo querés pagar? Bueno, te lo podés ganar, así que averigua toda esa información, te la dejo en la caja de descripción.
Solo me queda despedirme, como saben mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau chau.